Hola, ¿cómo estamos? El otro día en un short planteé la diferencia entre lo que es la gracia actual y la gracia habitual y santificante, y solamente había dado la definición de cada uno de ellos. Ahora vamos a profundizar un poquito más y lo vamos a ir eh, comparando uno con el otro para ver las diferencias y las similitudes también, ¿no?, que tienen entre sí. Bueno, la gracia actual, dice, interviene antes y después de la justificación. En cambio, la gracia habitual o santificante solo a partir de la justificación. Después dice, la gracia actual no modifica el ser del hombre, solo produce actos, es el espíritu que impulsa a las potencias, inteligencia y voluntad, sentimientos, a producir acciones que solo no podía realizar. Esa sería la gracia actual. Y la gracia habitual o santificante, dice, viene de habitus, ¿no?, indicando que es una realidad presente en el hombre, no como objeto poseído, pero sí como una segunda naturaleza de su ser. Un nuevo modo de ser renueva las potencias de las personas para obrar virtuosamente bien. Esa sería la gracia habitual o santificante. Vamos de vuelta a la gracia actual. Dice, por sí misma no nos introduce en la amistad con Dios, en la intimidad trinitaria, pero nos impulsa a desearla, pedirla y disponernos. Es como una ayuda del Espíritu Santo que nos lleva a desear esa amistad de Dios, pero no nos introduce directamente en la amistad con Dios, la gracia actual. Ahora vamos a ver la gracia habitual o santificante. Dice, impulsa sobre todo un salto infinito, entrar en la intimidad de la Trinidad. Es elevado a la amistad de Dios. O sea que la gracia habitual sí nos introduce en la amistad con Dios. Después dice, la gracia actual es un auxilio externo del Espíritu, que no renueva el ser interior del hombre y no lo libera de sus pecados. Pero eso también está presente en el pecador. Por eso está también presente en el pecador. No es sanante. Y acá la gracia habitual o santificante dice, Trento lo llama inherente al ser del hombre. Trento, el Concilio de Trento. En cuanto no es una imputación exterior, sino una verdadera transformación interior del ser. Es sanante, libera realmente de la culpa. Por eso es la justicia con la que Él nos hace realmente justos. Y es elevante en el sentido más propio, ya que Dios en la intimidad de la vida divina para lo cual sería completamente incapaz con sus fuerzas naturales. O sea, es Dios mismo que nos eleva en esa condición. Es sanante, ¿no? Y nos introduce plenamente en la amistad con Dios. Acá la gracia actual, dice, es un auxilio transitorio, es momentáneo. Son como esos eh, mociones que uno recibe del Espíritu Santo, pero que no nos introduce plenamente en la amistad. Pero también puede actuar de modo estable. En el caso de los carismas, la gracia actual sigue actuando en bien de los hermanos, aunque el hombre esté en pecado mortal. Esto hay que entenderlo bien, porque cuando uno recibe un carisma lo puede tener siempre, pero eso no quiere decir que la persona siempre esté en gracia santificante, ¿no? Uno estando en pecado mortal sigue teniendo ese carisma. Por eso un carisma pertenecería a una gracia actual y no a una gracia habitual. Acá dice la gracia actual, dice es estable. En cuanto el hombre permanece en este estado de amistad con Dios, mientras no exista una culpa grave. Subsiste también cuando no puede producir actos. Un bebé bautizado, un hombre dormido o un enfermo inconsciente. O sea, esa gracia la puede recibir, esa gracia habitual lo puede recibir un bebé, aunque no sea consciente, por el bautismo, porque todo sacramento justamente otorga la gracia habitual.
Después dice, obra en el ya justificado, impulsándolo para que haga actos más perfectos. Así provoca méritos para crecer en la gracia santificante recibida, ¿no? Bueno, se entiende entonces la diferencia entre gracia actual y gracia habitual y santificante.